colombiana mató a Pablo Escobar? ¿Cometió suicidio? ¿Y por qué llamó a su hijo sabiendo que los teléfonos estaban intervenidos? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, he recopilado suficiente información sobre su muerte y lo que sucedió en esos últimos momentos para don Pablo. Olvídate de todo lo que crees sobre cómo murió mientras pinto una imagen más clara y detallada de cada uno de los eventos que llevaron al momento que se confirmó la muerte de Pablo Escobar. Alrededor de las 3 de la tarde del 2 de diciembre de 1993, un mensaje fue entregado a través de un transmisor portátil al ejército colombiano. El mensaje fue: "Viva Colombia, matamos a Pablo Escobar", lo cual fue una victoria enorme para el grupo militar que llevaba años cazando a Escobar. Ese fue el momento en el que el mayor narcotraficante que haya caminado sobre la tierra fue confirmado muerto por un grupo de soldados colombianos en una azotea. Solo 24 horas antes, Pablo Escobar estaba celebrando su cumpleaños número 44, pero a diferencia de otros cumpleaños, Pablo, quien era muy meticuloso al verse decente con su limpio bigote, ahora tenía una barba descuidada y un estómago hinchado. Y por primera vez en 16 años, no estaba celebrando su cumpleaños con su familia. Y por primera vez desde que nació, no estaba celebrando con una fiesta. Todo lo que tenía esta vez era una pequeña torta de pastel, una botella de vino, su confiable guardaespaldas, el limón y su querida tía Luis Milla. Pablo se escondía en el lugar de su tía ubicado en el distrito de Los Olivos, Medellín, Colombia. Había estado prófugo durante más de 16 meses, después de arruinar su mejor oportunidad de ser un hombre libre. Y esa oportunidad era su confinamiento en la catedral. ¿Cómo arruinó las cosas? Bueno, después de ordenar el asesinato de más de 100 políticos y jueces de Colombia, Estados Unidos, el ejército colombiano y un grupo especial de fuerzas especiales específicamente entrenado en los Estados Unidos para capturar a Escobar, llamado el Bloque de Búsqueda, y los Pepes, algo de músculo extralegal que no le importaba cruzar las líneas de la legalidad, inmortalidad que Pablo ignoraba tan despreocupadamente. Pero esta búsqueda de Pablo no comenzó solo 24 horas antes de su muerte. Comenzó justo después de que rompiera su acuerdo con el gobierno colombiano en junio de 1991. En la cima del poder de Escobar tenía un acuerdo polémico con el gobierno colombiano para prohibir la extradición de ciudadanos colombianos a los Estados Unidos y también detener las operaciones de su imperio de drogas mientras se confinaba en su propia prisión privada, conocida como la Catedral. La Catedral era más como un hotel de lujo de 5 estrellas que una prisión. Mujeres atractivas entraban y salían del edificio más que los oficiales de policías colombianos designados. Tenía todas las comodidades necesarias que cualquier hombre normal podría tener. Estaba muy protegido por sus hombres. Su familia podía visitarlo fácilmente y aún tenía control de su imperio de cocaína de $1.000 millones en esta prisión de lujo. Pablo tiró este privilegio después de que mató a 2 hombres a quienes sospechó de que robaron dinero en su escondite dentro de la catedral. Después de que los guardias de prisión designados informaran el caso al gobierno colombiano, este tomó medidas drásticas para extraditar a Pablo a Estados Unidos. Pero como siempre, Pablo estaba un paso adelante. Inmediatamente después de que una convoy de vehículos militares llegara a la catedral para detener a Pablo, él ya había desaparecido. Así es que, como decía al principio, Pablo Escobar se fue a esconder a su casa de su tía, pero su familia todavía estaba en peligro. Pablo sabía que el grupo Los Pepes no duraría en atacar la familia, para así forzarlo a salir, y el gobierno colombiano no estaba dispuesto a hacerse responsable de ellos. En un momento de desesperación, Pablo Escobar decidió enviar a su familia a Alemania en búsqueda de asilo. Sin embargo, el gobierno alemán no aceptó a la familia de Pablo Escobar. Pablo estaba furioso porque sabía que esto significaba la muerte segura para su familia. Además, el gobierno colombiano decidió utilizarlos como un cebo para traerlo a la luz pública, instalando micrófonos y dispositivos de espionaje en el hotel donde se hospedaban. Mientras tanto, Pablo decidió luchar contra el Bloque de Búsqueda y el grupo Los Pepes. Pero sus hombres estaban en desventaja numérica y en un plazo de 16 meses mataron a más de 300 de sus hombres y destruyeron muchas de sus propiedades, incluyendo 2 casas que pertenecían a su madre, Hermelinda Gravía. Llegó la hora de la gran batalla final. 55 minutos antes de la muerte de Pablo, se deleitó con un plato de espagueti preparado por su tía, pero después de su última comida decidió llamar a su hijo Juan Pablo.
Pablo le dijo a Limón que le marcara al hotel donde estaba su familia y dijera al operador telefónico que era un periodista. Inmediatamente se transfirió la llamada y escucharon la voz de Pablo Escobar. Y al escuchar la voz de Pablo Escobar, su hijo terminó la llamada. Pero como todos los teléfonos del hotel estaban intervenidos, el jefe de bloque de búsqueda, el coronel Hugo Martínez, instruyó a su equipo para triangular la ubicación exacta de la llamada. La llamada fue demasiado corta para obtener alguna ventaja. Pablo intentó llamar a su hijo 7 veces más, pero Juan Pablo seguía rechazando la llamada. Después de mucha persistencia, Juan Pablo finalmente contestó el teléfono, pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Esta llamada fue muy extraña porque Pablo no estaba haciendo ninguna pregunta importante. Según Juan Pablo, estaba pidiendo respuestas a preguntas divertidas de una revista colombiana popular. Y por más que Juan Pablo intentaba sacar a su padre del teléfono, recordándole que los teléfonos estaban intervenidos, Pablo seguía hablando. Esta llamada permitió al bloque de búsqueda obtener un mapa exacto de dónde podría estar Pablo, pero aún no estaban seguros del edificio exacto en el que se encontraba. En un giro de los acontecimientos, el hijo del coronel Hugo Martínez avistó a Pablo a través de una ventana y a las 2:57 p.m. un convoy de 300 hombres armados rodeó el edificio. Entraron a la casa mientras Pablo todavía estaba en el teléfono. A las 3 en punto, el Limón avistó a los oficiales subiendo las escaleras e inmediatamente abrió fuego. Fue en ese momento que Pablo finalmente cortó la llamada y agarró su arma para disparar. A diferencia de lo que se pueda saber o haber visto en otros lugares, el Limón en realidad dejó a Pablo cobardemente y trató de salvarse a sí mismo, pero inmediatamente salió al techo. Su cuerpo fue brutalmente acribillado por más de 300 disparos, enviándolo a la vida después de la muerte. Por otro lado, Pablo seguía tratando de liberar una guerra contra los oficiales que avanzaban hacia él. Logró escapar por una ventana antes de ser alcanzado por una bala en su torso y en su pierna, lo que lo hizo caer al suelo y finalmente morir. Ahora, aparte del drama que ocurrió minutos antes de la muerte de Pablo Escobar, ¿qué sucedió exactamente segundos antes de que muriera? Según una fuente oficial, un miembro desconocido del bloque de búsqueda siguió a Pablo por la ventana y le puso una bala en su cuerpo ya herido para sellar el trato. Otra versión más extraña sobre la muerte de Pablo afirma que el hombre llamado Rodolfo Semilla Escobar, que se dice ser hermano de Pablo y miembro de los grupos Los Pepes, le disparó un rifle M16 para matar a Pablo mientras corría por los techos. No hay informes oficiales sobre quién es este hombre y si era realmente el hermano de Pablo, por lo que esta historia parece inventada si me preguntas. La historia más lógica y auténtica de la muerte de Pablo proviene de su hijo, quien ahora se llama Sebastián Marroquín. Sebastián afirma que Pablo se suicidó y lo que escucharás a continuación son sus razones. Él me dijo que no se dispararía en la boca o en ninguna otra parte del cuerpo, solo en su oído, y fue el mismo lugar donde apareció la herida de bala. No sé a ustedes, pero es posible que de todos los disparos que le hicieron a Pablo, uno de ellos se encontrara convenientemente en su camino directo hacia su oído derecho sin tocar ninguna otra parte de su cara. Bueno, yo no soy un detective, así es que no puedo decirlo. Pero lo que puedo decir es que Pablo probablemente decidió terminar con su vida y esta es la razón por la cual hizo la llamada a su hijo cuando sabía que el teléfono estaba intervenido. Quería ser encontrado y demostró que el único hombre que podía matar a Pablo Escobar era el mismo Pablo Escobar. Si no me crees, checa este video que se muestra en tu pantalla, donde el hijo de Pablo da más información sobre los traidores de Pablo, incluso antes del caso sin resolver de su muerte misteriosa. Hagan clic en él, porque esta historia no ha terminado.